Hola amigos de La Silla Rota, bienvenidos a este video podcast y ahora que los acompañamos Jorge Ramos, el director ejecutivo de La Silla Rota, y Alejandra Canchola. Ya me estás cambiando el puesto. Ya te estoy cambiando el puesto, Jorge, perdóname. O sea, primero le das golpe de estado a Roberto y ahora bien vamos a cambiar el puesto. Es que es la alergia lo que me tiene ¿Yo te causa desconectada. alergia? No. Los temas que vamos a tratar son los que ya bueno, no sé si me dan ya te da prurito. Sí. Pues bienvenidos a esta emisión. Esta semana vamos a hablar, como siempre ya saben, de 2 temas de la agenda nacional que los vamos a estar enfocando en 3 vertientes, por qué son importantes, cómo nos afectan y ahora qué vienen estos temas. Entonces, Jorge, ¿qué te parece si empezamos con el primer tema, que es la tirada que le da la Suprema Corte al plan B de Andrés Manuel López Obrador sobre la reforma electoral? Pero el plan C, que muchos ya lo veíamos venir, ya sabíamos que era su plan C, pero que abiertamente ahora confirma: este es mi plan C, y es hacerme del INE. Sí, bueno, pues primero, la tuya tiene... No, ¿qué crees que...? ¿Qué pasó? Que aquí me vino en la cara. Son 4 teístas. Sí, es la autoridad republicana. No, muchas gracias. A ver, el tema de lo que ocurrió la semana pasada, ¿no? En el ministro Javier Lainez, que es quien tiene en sus manos la revisión de lo que se conoce como Plan B, ¿no? Electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, que la verdad es que integra varias cuestiones. La más preocupante, la que ha sido, digamos, cuestionada, señalada, y que ha suscitado gran debate, pues tiene que ver con el INE, ¿no? Su integración, el golpe que le dan a ciertas oficinas, áreas muy especializadas que han venido dándole pues fuerza pues al órgano electoral, porque bueno, pues es gente que, si bien se han ido modificando, las mismas reformas electorales han ido modificándose de tal manera que lo que se busca es que hay una convergencia en fechas, ¿no? Para que porque antes teníamos elecciones cada año, ¿no? Y sí, había elecciones en Yucatán y luego en Veracruz, y era un desastre. Y ahora como que se ha ido pues, tratando de acercar, ¿no? Para que haya menos procesos electorales todo el tiempo. Sin embargo, pues es importante que, por ejemplo, en el caso de la credencial del elector, pues la gente la usa pues como una forma de acreditarse, de identificarse, ¿no? Sí, en México no existe identificación. Así es, más que la del INE, ¿no? Entonces, eso, y pues mantener, digamos, un buen registro, resguardo, en fin, creo que eso requiere muchas cosas, ¿no? Y pues el tema de la burocracia, ¿no? Que es muy mal vista por el presidente de la República y el equipo gobernante. Entonces, pues todo esto generó una gran discusión. Y volviendo al punto, el ministro Javier Lainez la semana pasada resolvió que debería suspenderse y regresar al estado en el que se encontraba la ley, en tanto se toma una decisión definitiva sobre este famoso Plan B. Y por supuesto, la respuesta del presidente de la República, de Morena, en fin, de todo el aparato oficial, fue lanzarse en contra de la Corte, lanzarse en contra del ministro, incluso, y yo creo que hay que señalarlo de manera muy, muy enfática, en algunas cuentas de redes sociales asociadas a Morena y al movimiento del presidente López Obrador, publicando fotografías falseadas, en fin, sobre la vida privada de un ministro de la Corte. Una cosa de la peor bajeza, lo que está sucediendo, y estamos en ese trance, ¿no? Estamos en ese trance en donde hay un ataque, ¿no? Directo desde el presidente de la República en contra de la Corte, en contra del ministro Lainez, y bueno, pues estaremos en espera de que el ministro Lainez finalmente presente un proyecto de sentencia y se someta a votación. Tiene que ser 8 votos. 8 votos de 11 posibles, con lo cual se tendría que estar declarando pues la inconstitucionalidad de esta reforma.
Mira, nos han platicado, lo hemos referido aquí en este espacio contigo, con Roberto, que hay diversas salidas, ¿no? Una de ellas es que de plano digan es absolutamente inconstitucional, Sí. va para atrás. También hay quien dice que puede ser que algunas partes sean declaradas inconstitucionales Ujú. y otras se mantengan, o que incluso le digan al Poder Legislativo, tienes que modificar esto. Y eso incluso puede ser hasta ya pasado los 90 días que se habían señalado, y que la misma legislación dice que si se hiciera una reforma, esta ya no se podría aplicar al proceso electoral, particularmente el 24. Creo que en este caso nos han dicho en la Corte que si la Corte le ordena al Poder Legislativo que corrija aquellas partes en donde hay vicios y problemas, se podría hacer incluso dentro ya del periodo en el que no se podría aplicar esta ley. Pero en fin, habrá que esperar a ver qué finalmente, en qué sentido va el planteamiento del ministro, y también cómo lo votan. Así es. ¿Cómo lo votan? Porque tienen que ser, insisto, 8 de los 11 ministros. Así Ese es el estado de cosas. Creo que muy largo, pero por ahí va. Sí, pues es todo el contexto, Jorge, Ujú. y creo que lo aterrizas muy bien, ¿no? En este sentido de por qué es importante, por qué debería interesarnos y cómo nos afecta. No es la primera vez que se golpetea de poder a poder, ¿no? Pero creo que sí es muy relevante lo que está pasando ahorita con el Poder Judicial. Hay algo que tal vez pasa a veces como de largo entre tanto tema político, y es este llamamiento que está haciendo la Cámara de Diputados, donde la oposición votó en favor de hacerle saber al Tribunal Electoral, que es parte del Poder Judicial, que está invadiendo funciones, ¿no? Lo que está haciendo la Suprema Corte, lo que está haciendo el Tribunal Electoral en todos los casos referentes al INE, a esta reforma electoral, a la elección de los consejeros, que viene todo junto con pegado, es pues tomar decisiones que sí le competen, porque se está quejando la ciudadanía con ellos, y ellos es como esta parte de los límites, ¿no? Mientras no excedas, un poder no exceda el límite del otro poder y no exceda el límite con la ciudadanía, entonces ellos estarían no haciendo nada, ¿no? Pero efectivamente, como ahorita se están extralimitando esas funciones, y esos límites se están rebasando por parte del Poder Ejecutivo, pues entonces el Poder Judicial está actuando. Yo lo que veo sí es, como dices, aparte de, ahorita fue con el ministro Lainez, ya había pasado con la presidenta de la Suprema Corte, con Norma Lucía Piña, y yo creo que va a seguir este golpeteo, no sé tú cómo lo veas, yo creo que va a seguir. Y bueno, el plan B, pues ya, ese es el asunto, se va a discutir. Y el plan C es esta abierta transformación del INE en un nuevo instituto de la 4T, ¿no? Con los perfiles que también están avanzando en la Cámara de Diputados, y que es a partir de eso también que la oposición y Morena están buscando que el Tribunal Electoral no exceda sus funciones. Sí, fíjate que ahí creo que habría que decir que la afectación que tenemos como ciudadanos, creo que tiene que ver en algo que a veces es un poco intangible. Tiene que ver con la manera en que nos relacionamos, tanto entre poderes como poderes y ciudadanos. Y creo que lo que está en medio es una relación en la que pareciera que es válido que si yo te insulto es la mejor forma de llevarnos. Y ese es, creo que, el gran problema, porque lo que estamos haciendo es crispar más la relación entre ciudadanos. Simplemente hay que verlo. Estamos en uno de los momentos cumbre donde ha habido más muertes en el país, y la mayoría de esas muertes han sido por violencia, pues, o sea, gente que ha sido asesinada. Y sí, podemos decir, sí, es parte del crimen organizado, del crimen desorganizado, lo que sea, pero lo que estamos haciendo es que, insisto, en medio de todo, desde el poder presidencial, el presidente de la República, no se abona a una relación más civilizada, sí, por supuesto, de crítica, sí, pero no una relación civilizada, sino una relación en la que
te voy a golpear, te voy a insultar, es más, me voy a ir sobre tu vida privada, para exhibirte, y eso nos lleva a que todos, o la mayoría, o una buena parte de la sociedad también se meta en ese embrollo, y al final creo que esa es una de las mayores afectaciones. Pero obviamente la otra está en lo institucional, ¿no? Que lo que hacemos es debilitar a un poder, en este caso el poder judicial, y eso al final de cuentas también nos golpea porque un poder judicial debilitado, que es contrapeso, que debe ser contrapeso de los otros poderes, y también que debe buscar la aplicación de la justicia. Si lo debilitamos, pues ¿para dónde vamos? ¿No? Y lo que decías en el caso del el plan C, que es ir por el INE, pues mira, de la llamada Quinteta Dorada, ¿no? Donde están las que serán, de una de esas 5 será la presidenta del INE, y que muy seguramente van podría ser, ¿cómo se llama? Berta Alcalde. Berta Alcalde, que es hermana de la Secretaría del Trabajo. Y vaya, a ver, aquí no, el problema no es que sea familiar o que no sea familiar. El problema viene deriva más bien de integrar listas con gente totalmente afín, que asuma el discurso del presidente. 4 de las 5 4 de las 5. Ahora, hermana, tía, prima. Exacto. Ahora, lo que están diciendo es que va a ser por tómbola. Es decir, lo van a rifar literalmente. Entonces, pues ahí estamos. 4 de 5, pues las probabilidades son altísimas de que sea alguien afín a la 4T. Y yo ahí sí diría, a ver, que sea o no afín a la 4T, que sea profesional. Sí, y que tenga la capacidad. Que sea institucional. Y que le dé al órgano electoral lo que ha tenido en los últimos años, ¿no? Estatura para resolver elecciones. Eso es lo que se pide. En las otras quintetas, fíjate, hay personajes que sí tienen, digamos, experiencia, pero en el caso de estas 4 personas, empezando por Berta Alcalde, sí les falta experiencia, sí les falta que tengan el nivel de conocimientos requerido, pero bueno, pues por ahí va. Entonces, lo más seguro es que tendremos presidenta muy próxima a la 4T, y ahora sí que lo que sería deseable y esperable es que, sea independiente de su morenismo, independientemente de que sea parientas o que sean parientes de no sé qué, que sean profesionales. Eso es lo único que se pide, que sean profesionales, y eso es lo que se pide, e imparciales, que además lo dice la ley. Sí, pues ahí, aprovechando, voy a hacer mi comercial. Tenemos ahí la silla rota, una nota. Le pusimos las 4 razones por las que la presidencia del INE puede quedar en manos de Morena, o va a quedar en manos de Morena. Y ahí viene explicado la relación que tienen estas 4 personas con el gobierno de la 4T, ¿no? Y es muy, muy cercano, como dices, Jorge. Todas tienen muchos hilos en su favor. Hay unas más, hay unas que menos, pero todas están ahí. Y ahora que, pues ya lo estábamos adelantando justo con lo que nos comentabas, el INE va a quedar en manos de la 4T. Es algo altamente probable, muy, muy seguro. Y vamos a ver cómo se relacionan esta nueva presidenta del INE con los demás consejeros, y sobre todo con los casos que resuelvan, ¿no? Los casos que van a resolver, no solo del 23, sino del 24, cómo se van a relacionar con lo que resuelva la Corte sobre el Plan B y otras tal vez futuras reformas o intentos de reforma que se quieran hacer. Tal vez no haya más, ¿no? Es lo que estamos viendo, que ya va a quedar ahí el asunto. A López Obrador le gusta mucho jugar con el discurso, ¿no? Es más de decir que de hacer, y cuando hace luego se queda corto. Pero vamos a ver cómo se relaciona la nueva presidenta del INE con estas decisiones y sobre todo con sus compañeros, ¿no? Hay un perfil que no recuerdo el nombre exactamente, pero hay un perfil que incluso compitió con Carla Humphrey cuando fue consejera y estuvo acusada de también ser pro 4T, y ahorita está en la quinteta. Entonces era determinante que Morena quería imponer a sus perfiles. Vamos a ver cómo se desarrolla esto. ¿Tú cómo ves, Jorge? ¿Qué crees? Que sean profesionales. No, evidentemente tendremos la integración.
con toda seguridad será alguien pro 4T, pero también confiemos en que se trata de un órgano colegiado, en donde no es solamente la voz de una persona. Sí, por supuesto, quien preside digamos, funge como vocero principal, Sí. pero, por ejemplo, lo veíamos ahorita en estos últimos meses, en donde había un choque directo del presidente contra Lorenzo Córdoba. Pero el INE tenía prácticamente dos voceros. O sea, Lorenzo Córdoba, en un discurso mucho más suave, un poco más elegante, más sopesado, más sereno, pero al mismo tiempo también estaba Ciro Murayama, ¿no? Que él sí se ponía los guantes, se arremangaba la camisa y le entraba a los trancazos con singular alegría. Creo que hicieron una buena dupla ahí de un policía bueno y policía malo. No es que Ciro sea malo, sencillamente que creo Jugaba que ese papel. era un poco más duro él. Creo que era un Sí. poco más duro. Y supongo yo que la verdad es que varias de las consejeras que están ahorita en el INE son gente de verdad muy sensata y muy respetable. Hay varias consejeras del INE y yo creo que ojalá logren hacer equilibrio y llevar esto por una senda profesional. Y más allá de que se apellide alcalde, la presidenta, o sea afín a la 4T, insisto, que sean profesionales, que sean imparciales. Eso es lo único que se les pide. No es mucho. Creo que te extrañamos, Pero no es ¿no? poco, Un INE claro. institucional, un INE Sí. que ya deje de estar... Bueno, es que también hay siendo que parte recordar del que actor. quien los traía a puro toallazo pues, era el presidente. Sí, O sí, sea, es como una vez me dijo Roger ahora sí Bartra. que... Ajá. Yo he criticado a todos los presidentes, pero a López Obrador es el único que me ha contestado. Sí, Es más, claro, no, este juego no. de Es que es ahí el poder con asunto, es él. que el presidente es el que se llevaba, entonces pues ni modo de quedarse callado, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y vamos a ver, a lo mejor y pasa lo que yo digo, ¿no? Un INE más institucional es un INE más callado y eso puede no convenirnos como ciudadanía. Eso puede no convenir. O quién sabe, mira, el presidente ya vimos que luego se arrepiente, ¿no? Y ahora ha hablado mal de ministras, ¿no? Que empujó desde la 4T, que fueron parte de su gobierno. Sí. Y ya cuando las vio tomando decisiones en la Corte, simplemente Independientes. no le gustó porque asumieron una actitud más independiente. O sea, al presidente no le gusta la independencia, no le gusta que la gente tenga capacidad de decisión. Sí. Y ahí va a estar el quid del asunto. Si estas personas, como hemos visto algunas ministras, Margarita Ríos Farjat, por ejemplo, por mencionar a alguien que ha asumido actitudes independientes, y esto no ha gustado en Palacio para nada. Entonces vamos a ver si no a la mera hora termina resultándoles peor a ellos el remedio que la enfermedad. Pues sí. Vamos a nuestro segundo tema, que es el relajo que trae el Senado con el INAI. Y pues ya, este viernes, este 31 de marzo, es el deadline para que el INAI, el pleno del INAI, no deje de funcionar como se debe. Ya lo hemos comentado, se ha comentado también en muchos medios, lo han dicho los mismos comisionados del INAI. El INAI no deja de funcionar como funciona a grandes rasgos, ¿no? La transparencia proactiva, que es esta que se sube por parte del gobierno federal a la Plataforma Nacional de Transparencia, la solicitud y respuesta de solicitudes de información sigue vigente, pero no hay quien pueda ejercer esta vigilancia también activa sobre el gobierno federal y sobre los gobiernos estatales, ¿no? Se queda el INAI prácticamente descabezado este viernes, si el Senado no apura las cosas. Ya se votó que el dictamen de las comisiones de transparencia y anticorrupción en el Senado ya se votó para que pueda avanzar el nombramiento del suplente del comisionado Francisco Javier Acuña Llamas. Pero quedan los otros dos pendientes y yo no creo que vayan a terminar el viernes. Ahí me estoy adelantando en el y ahora que. Pero tú cómo ves, Jorge, ¿por qué es importante este tema? ¿Cómo nos afecta? Sí, fíjate que el contexto en el que ocurren estos asuntos, por un lado los dos consejeros, los dos comisionadas pendientes de resolver por parte del Senado, que ya los había resuelto, ya los había nombrado, pero que fueron vetados por el presidente de la República porque al presidente le incomodó, le molestó
que uno de ellos fuera gente cercana a Ricardo Monreal. Ojalá, y así como les molestó tanto que Rafael Luna fuera próximo a Ricardo Monreal, pues ojalá y también les molestara igual, de la misma forma, lo que están haciendo con el INE. Pero bueno, parece que no les molesta. Hay raseros que luego uno no entiende, pero no, claro que sí se entiende, ¿no? Que hay cuestiones del presidente de la República que son totalmente personalísimas, personales, y creo que esto debe ser institucional. Entonces, en medio de este contexto, donde están pendientes esos dos nombramientos, donde, como bien recuerdas, señalas, Francisco Acuña termina su periodo el 31 de marzo de 2023, entonces eso prácticamente dejaría en la inacción al INAI. Como bien señalas, la ley obliga, son más de 8,000 sujetos obligados, ¿no? O sea, no solamente es la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación, es todo el gobierno en su estructura. Son más de 8,000 sujetos obligados los que tienen por ley que presentar información que está estipulada por la legislación. A ver, tienes que informar de esto y esto, ¿no? Contratos, en fin, mucha información que tienen que estar dando. Pero la verdad, y ahí es donde yo quisiera centrar esta intervención, es que, a ver, estamos en un contexto en el que el análisis, la evaluación que hizo Transparencia Internacional de México, en un contexto mundial de casi 180 países, no sé si incluyeron a todos, pero rondaron pues más de 150, casi todos, hay algunos que no integran, pero en ese estamos estancados, Alejandra, tú hiciste esa nota, estamos estancados como país en materia de transparencia, tenemos decenas de casos de corrupción, el más escandaloso, Segalmex, miles y miles de millones observados, ya hay órdenes de aprehensión contra funcionarios, pero ese es solo por mencionar uno, pero hay muchos casos de presunta corrupción que se han señalado en este gobierno. Estamos en ese contexto, también se ha dado cuenta, lo decía Blanca Lili Ibarra la semana pasada que rindió su informe en el Senado de la República, que este gobierno es de los que más está cerrándose a la información, es decir, usted como ciudadano puede pedirle algo a alguna institución, la institución se la niega a usted y para eso está el INAI. El INAI es el que interviene y le dice a la institución, oye, tienes que darle esta información a usted que la está pidiendo. Bueno, pues eso último es lo que no va a poder hacer el INAI. Exactamente. O sea, a ese riesgo nos estamos llevando. Entonces, va a llegar un momento en el que se puede acumular, si es que no se toman las decisiones pertinentes, pero se va a acumular. Pero yo insisto, el contexto en el que ocurre es muy, muy ominoso. Así es. Atorados en los índices de transparencia internacionales, decenas de casos de corrupción, una cerrazón por parte del gobierno a la apertura, a la transparencia. Ese es el contexto. Y si en ese contexto golpeamos al INAI, triste. Muy triste e indignante. Y además es que esto que decía al principio de la transparencia proactiva, es esta, como bien dices Jorge, la ley mexicana obliga al gobierno a ser transparente de manera proactiva, es decir, que ellos por sí mismos entreguen información aunque no sea solicitada, ¿no? En este tema precisamente, el gobierno de México está muy atrás y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque muy al inicio del sexenio, y esa nota también la publicamos aquí en La Silla Rota, el gobierno de Andrés Manuel registró ser el 4 veces más opaco que el de Peña Nieto, porque el de Peña Nieto entregaba toda la información de manera proactiva, respondió también las solicitudes, casi no había quejas, entonces se podría decir que cumplía, ¿no? Casos de corrupción aparte, ¿no? Pero cumplía con la información. Ay, perdón, ya me voy aquí. Me emocioné. Indígnate. Me indigné. Y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ni está cumpliendo con la transparencia proactiva, ni está cumpliendo con las solicitudes de información que le hace la ciudadanía o le hacemos los periodistas o otras, incluso otras instituciones, ¿no? La función pública también, o sea, uno se mete a revisar las auditorías que hacen los órganos internos de control y todas son de incumplimiento, de no me entregan información, no me quieren entregar el expediente y básicamente en eso se basan las irregularidades que encuentra la función pública, ¿no? En no me quieren entregar los documentos. Es la verdad tristísimo que un gobierno esté cerrado en este nivel, un gobierno que prometió combatir la corrupción. Y yo creo que eso es en lo que más nos afecta, como bien dices, que como ciudadanos tenemos ese derecho
a la información, tenemos ese derecho a pedir que el gobierno nos rinda cuentas, no nada más a que cumpla con la obligación de rendirlas y de hacer pública la información, sino que nos conteste cuando queremos algo específico. Y sí, el INAI no va a poder defendernos. Si sigue así como va el proceso en el Senado, el INAI no va a poder defender ese derecho que tenemos todos los mexicanos y que además nos ha ayudado para tomar decisiones democráticas. Recordábamos el caso de estafa maestra, que es emblemático, ¿no? Ese caso por el que todo el mundo criticó al gobierno de Peña Nieto. Y pues el caso Segalmex que mencionabas duplica la cantidad del desvío de recursos. Lo duplica, incluso casi lo triplica. Entonces, imagínate que no tengamos tanto acceso a la información del caso Segalmex, porque el gobierno no está contestando, porque el gobierno no está dando la información que debería dar. Y el INAI no va a poder obligarlo a que nos atienda esa solicitud. Así es. A eso nos enfrentamos. Fíjate, hay un tuit de Julieta del Río Venegas, que es comisionada del INAI, en donde ella ha informado, ¿no?, que este lunes 27 de marzo ya se interpuso una controversia por la falta de los integrantes. Uh-huh. Y señala varias cosas que creo que son muy importantes. Dice, uno, que la controversia es para que se acelere el proceso de designación de comisionados faltantes del INAI. Uh-huh. Y dos, esto es muy importante, también para que podamos sesionar con mayoría simple, es decir, con 4 comisionados, para seguir garantizando el derecho a saber en nuestro país. Eso es muy importante. Ellos están solicitando a la Corte que les permita que con seguir 4 uh-huh. puedan seguir sesionando. Vamos a ver en qué para el asunto. La verdad es que, insisto, en el contexto que yo repetiría, en el que estamos, es muy ominoso lo que estamos viendo hacia futuro. Y nada más un apunte. Hace casi 20 años, más de 20 años, que se integró el Grupo Oaxaca, que dio origen a la Ley de Transparencia, que dio origen al INAI, el entonces IFAI, ahora INAI. En aquel momento se consultó a Andrés Manuel López Obrador, que era jefe de gobierno. Se le consultó y se le presentó y le dijo, estamos empujando esto. No los recibió López Obrador, fue a través de una colaboradora suya, y esta colaboradora les dijo a quienes se acercaron a López Obrador, jefe de gobierno, que si él podía apoyar una iniciativa de transparencia. La respuesta de esta colaboradora al observador es, a mí me hace muy interesante esta iniciativa, pero no al jefe de gobierno. Y por supuesto, y ahí están las narrativas, no hubo respaldo del jefe de gobierno. Hace 20 y tantos años. Es el mismo el observador que hoy se cierra y ataca instituciones como el INAI. No ha cambiado, es el mismo. Y son los hechos los que hablan, más que los discursos. Ojalá, y más que los discursos, atendiéramos a los hechos. El asunto, te decía, es que a López Obrador le encanta el discurso. Pues sí, hice por las ramas. Exacto, pero bueno, ahí están los datos. Ahí están los datos y ahora que también, bueno, creo que se resolvió con estos comentarios, ¿no? Quién sabe si el Senado vaya a cumplir en tiempo récord para nombrar a estas 3 personas, que próximamente una va a hacer falta, 2 ya están haciendo falta en el INAI. Y vamos a ver entonces también qué resuelve la Corte. Esa creo que puede ser la única salida si el Senado no se pone de acuerdo. Además, esto de los acuerdos en el Senado está siendo muy complicado. El mismo Ricardo Monreal lo reconoció, ¿no? Dijo, cada vez está siendo más difícil. Ahora necesita menos votos. Vamos a ver si con eso les da para avanzar a alguien y por lo menos poner, ya sea afín a la 4T o no, como dices, Jorge, pero que pongan a alguien para que el INAI pueda trabajar, que es lo que se necesita. Y pues esto. Eso pues es sí, lo que se avecina. Pues a ver cómo nos va, pero sí estamos en un ambiente muy opaco y de mucha corrupción. ¿Tu pronóstico los alcanzan a nombrar antes de que Yo creo que van a alcanzar a nombrar al sustituto de Francisco Acuña. Okay. Los otros 2 no creo que los alcancen a nombrar. Entonces el INAI no se queda inactivo. Yo creo que no, yo creo que lo van a empezar a nombrar y si el presidente también diga, pues ese también lo voy a vetar, ya sería una cosa de locos. Sí. Ya, terrible, sí. Pero bueno. Yo tengo pronóstico reservado. Sí, ¿tú crees que no va a salir ninguno? Yo creo que no sale ninguno. Esta semana, que es como el deadline, creo que no sale ninguno. Vamos a ver algunos días al INAI detenido. Yo creo que...
Porque previo. Ojalá no, pero... Bueno, pero ahí está la otra parte de la Corte, ¿no? Porque lo que ellos están planteando es eso, que puedan, dice, una mayoría simple con 4 comisionados. Ojalá, si no esa sea la salida. Ya lo tendrá que resolver la Corte. Pues muchas gracias por habernos acompañado esta semana. A ver si no le damos golpe de estado a Roberto la próxima. Si no, pues yo creo que estará con nosotros. Si no, aquí nos tendrán a Jorge y a mí fieles a esa transmisión de ¿y ahora qué? Hasta la próxima.